hay una medicina de hiperélite, muy desconocida, que solamente muy pocas personas tienen acceso a ello, carísima, que se lleva a cabo incluso en... Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Traigo una entrevista a Pedro Baños, que ha presentado su libro La encrucijada mundial. Es la primera parte de 3 partes en la que he dividido la entrevista, así que antes de empezar, por favor, dale al like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y te pido que le des a la campanita para que llegues nuevos. Hola, buenas tardes. Que vemos que cada país tira para un lado, incluso para topar el gas recientemente no había manera de ponerse de acuerdo, o vemos como hay países que cada vez se rebelan más, por así decirlo, contra Bruselas, ¿no? Efectivamente, el libro yo he intentado no solamente poner los problemas, que sería la primera parte, las encrucijadas sociales, políticas, económicas, geopolíticas, por supuestísimo, sino también esa segunda parte que es el manual del mañana, ver cómo lo podríamos solucionar en un contexto geopolítico muy delicado, que vemos un enfrentamiento cada vez mayor entre las grandes potencias que nos perjudica a todos y por supuesto a los europeos, pues lo estamos viendo, que vamos a contar cómo estamos perjudicados ya y lo que podemos llegar a estarlo los ciudadanos europeos en caso de que esta situación no se solucione pronto, y de momento no vemos muchos visos de que se solucione, porque las medidas que se están adoptando hay veces que casi caen hasta en el ridículo, ¿no? Porque parecen más de cara a la galería que de verdad que vayan a tener una efectividad, y podríamos hablar de muchas de ellas. Entonces, efectivamente, creo que es importante, sobre todo, que todos conozcamos qué es lo que está pasando, para todos intentar aportar nuestro granito de arena para ver cómo podemos solucionar los muchos problemas que tenemos y los que se nos avecinan. Hay que abrir los ojos, lo que no podemos hacer el avestruz, meternos en el agujero y decir, bueno, esto es problema de otro, ya lo solucionarán, porque entre otros todos los ciudadanos tenemos la obligación, tenemos que obligarnos a nosotros mismos a elegir buenos líderes, buenos dirigentes, para que precisamente nos lleven por el camino adecuado en un momento tan complicado de la historia como es este. Es que hay que serlo siempre. Lo mismo que es un libro que yo he dedicado a la juventud, con todos los problemas que tiene la juventud ahora mismo, pero tenemos que darles esa esperanza, tenemos que darles esa ilusión, ¿no? ¿Cómo que no? Hay que ser siempre, intentar ser optimista, decir, hombre, estamos mal, pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Siempre hay vías de solución si hay voluntad. Y muchas veces, quiero insistir en ello, que esa voluntad viene porque nosotros, los ciudadanos, presionemos de verdad a nuestros dirigentes y que se dejen de luchas intestinas, que se dejen precisamente de velidades o de simplemente de ansias de poder personal, y que pensemos que es que tenemos que buscar otro mundo que satisfaga las necesidades de la inmensísima mayoría, no, de todos los ciudadanos, de todos y cada uno de los ciudadanos. Sí, así es. Y no solamente China, pensemos en India, que es que hablamos muy poco de India, que además ahora mismo se ha aproximado más que nunca en los últimos años precisamente a China. Este es el contexto en el que estamos. Claro, por ejemplo, todo el ámbito de la tecnología, que yo hablo mucho, cómo va a transformar completamente el mercado laboral, porque hay quien dice, no, al final la inteligencia artificial lo que va a sustituir sobre todo son trabajos pues muy básicos, mal remunerados, pero no. Estamos hablando, el otro día leía que por ejemplo, en la ingeniería, los ingenieros, pues les afecte muchísimo esta inteligencia artificial, porque a lo mejor van a realizar sus tareas, sus labores habituales mejor que ellos, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de cómo va a afectar absolutamente a todos los campos. Incluso, por ejemplo, hasta ahora pensábamos que todo lo relacionado con el cuidado de las personas, por ejemplo, o la atención al ocio, que eso iba a estar al margen de esta robotización, de esta automatización, y no es así. Hay muchos gimnasios ya donde no hay nadie, o con mucho hay una persona. Todo lo demás, entras en una sala, hay una pantalla que te van diciendo, venga, sube a la bicicleta, empieza a calentar, que empezamos la clase de spinning, ¿no? Es decir, que es que cada vez estamos viendo robots camareros, estamos viendo robots que incluso entretienen a las personas que viven solas en sus domicilios, o robots que entretienen también a las personas mayores en los centros de mayores, para que veamos cómo esto es total. Ahora mismo ya se está experimentando, probando en muchos países, los camiones autónomos, ya no los coches autónomos, los camiones autónomos. Fijémonos lo que significa eso, por ejemplo, la cantidad de personas que se pueden quedar sin trabajo, ¿no? Por lo tanto, es cierto que habrá otros trabajos, pero en su conjunto va a haber mucho menos trabajos. Y eso tenemos que ser conscientes de ello, de todas las implicaciones de todo orden que van a tener, implicaciones sociales, políticas, económicas, y así pues con todo lo demás que podríamos seguir abundando. Y desde luego el tema de la inteligencia artificial, que por cierto lo que no podemos es dejar que esa inteligencia artificial termine por esclavizarnos a los humanos. Y por supuesto, y de hecho ya ha habido alguna inteligencia artificial que la han hasta llegado a desconectar, porque estaba incluso tiranizando a los que la habían creado, ¿no? Por así decirlo. Y luego además hay que tener en cuenta que esta inteligencia artificial lo que nunca nos puede tampoco superar
y que todos llegamos a esa robotización tal que perdamos el alma humana, la ética que nos ha llevado a ser lo que actualmente somos. Va a existir esas dos sociedades dentro de la misma, una élite que va a ser íntimamente relacionada con la tecnología, que serán los que posean los recursos económicos, que nos tendrán en cierto modo esclavizados a los demás, y además es que esos que van a tener de esa capacidad económica y ese acceso a la tecnología, entraríamos en lo que va a ser el transhumanismo, de cómo se van a autopotenciar física y psicológicamente, intelectualmente, precisamente para crear una casta superior que no tendrá nada que ver con el resto, que no tendremos acceso a ello. Es verdad que con el tiempo habrá parte de ese transhumanismo al que tendremos acceso el resto de los mortales, pero cuando nosotros tengamos acceso a algo, los demás tendrán acceso a algo muy superior, tremendamente superior. De hecho, ya está pasando en cierto modo con la medicina. Hay una medicina de hiperélite, muy desconocida, que solamente muy pocas personas tienen acceso a ello, carísima, que se lleva a cabo incluso en algunas partes de Europa, pero que es, como digo, muy desconocida para el gran público, con medicamentos carísimos, estos nanomedicamentos que van exactamente a la parte que tienes enferma sin tener ninguna otra contraindicación. En fin, pues eso ya lo estamos viendo. Pues pensemos cuando se pueda potenciar a las personas con métodos que ahora mismo nos parecen súper revolucionarios, pero que se están investigando. China está muy avanzado en ello, lo que ellos llaman las ciencias de la vida y de la salud, biotecnología, y claro, solamente podrán tener acceso a lo más destacado, a lo más actualizado de esa biotecnología, evidentemente, pues una pequeña capa de la población. Eso, de hecho, en cierto modo ya está sucediendo. Ahí tenemos que pensar que ahora mismo ya hay una sociedad cada vez más polarizada, no solo políticamente, sino también económicamente, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, cómo cada vez les cuesta más trabajo llegar a clase media, como fueron sus padres o sus abuelos. Y eso también es un síntoma claro de esa polarización, que al tiempo que en paralelo están creciendo de una manera desmesurada los millonarios y los mil millonarios, los que tienen más de 1.000 millones de dólares. Estamos narcotizados. Es que ahora nos llama la atención que ha habido más revueltas en China que casi que en Europa. Es decir, y han conseguido éxitos que ahora mismo el gobierno ha tenido que claudicar finalmente en China, y en cambio aquí, pues efectivamente parece que ya nos digan lo que nos digan, nos hagan lo que nos hagan, nos impongan lo que nos impongan, pues lo aceptamos con pasividad total, ¿no? O sea, nos hemos convertido en verdaderos corderitos cuando no habíamos sido así. Es algo que llama poderosamente la atención. Y en el ámbito político, pues ¿para qué vamos a hablar? O sea, ya nos mienten con descaro, con desparpajo total, y no racionamos, y da igual lo que nos hagan, lo que nos digan, y ahí lo vemos otra vez en las intenciones de voto. Pero vamos a ver si tienes ahí toda la hemeroteca de cómo no han cumplido nada, cómo te están engañando, y volvemos otra vez a tropezar en la misma piedra, ¿no? Pues efectivamente hemos entrado en un estado de pasividad que no había sucedido nunca a lo largo de la historia. En el libro anterior, el que se titula El poder, un estratega lea Maquiavelo, y yo decía, si Maquiavelo levantara la cabeza se quedaría sorprendido de a dónde ha llegado la sociedad, a qué estado que estoy convencido que en aquella época la sociedad habría reaccionado mucho más, incluso hasta virulentamente que actualmente. Es decir, efectivamente, pues ¿qué nos está pasando? Pues probablemente porque a pesar de todo, una gran capa de la sociedad todavía vive bien, aunque ya vemos que cada vez lamentablemente hay más personas que están empezando a sufrir mucho. Lo vemos con los bancos de alimentos, las noticias que nos llegan son terribles, lugares donde daban de comer a personas que no tenían capacidad para ello, que están incluso teniendo que cerrar por el coste que les supone a ellos proporcionar esos alimentos. Una cosa terrible, y que además al mismo tiempo cómo se van magnificando estas colas, ¿no? Pero en general es cierto que todavía se vive relativamente bien, y quizás sea por ese motivo, pero esto no creo que dure mucho tiempo, y a ver si es verdad, a ver si reaccionamos, sobre todo pensando no solamente en el hoy, sino un poquitito más en el mañana. Estamos enlazándolo con todo lo que ya hemos hablado hasta ahora. Hay que tener en cuenta que si vamos a ese mundo donde va a haber mucho menos trabajo, es verdad que en los países occidentales la población en general está decreciendo. En general, hay países que no, pero en general. Pero claro, el resto del mundo sigue creciendo en población. Algo habrá que hacer. Hay unas teorías, que no olvidemos, que dicen que los seres humanos somos el cáncer del planeta y que habrá que ir acabando con nosotros poco a poco. Pero de momento algo hay que hacer con esas personas. Y por supuesto, lo que nunca podemos perder tampoco es nuestra conciencia social. No se puede abandonar a las personas. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a nuestros hijos, y no se les puede abandonar. Entonces, yo hago un estudio muy detallado en el libro de las ventajas, los inconvenientes de la renta básica universal, y yo abogo por esa renta básica universal, entre otras cosas porque sería una manera de decir, mira, todo el mundo ya tiene el mínimo, por lo menos,
de supervivencia, e incluso un poco más, evidentemente, y a partir de ahí el que quiera perfeccionarse tiene esa capacidad, pero así también muchas veces se evita la picaresca en ciertos modos, de cómo se trampea ideas con las subvenciones, y de esa manera, sobre todo, para que nadie pueda decir que está dejado al margen de la sociedad. Es cierto que tiene ese inconveniente en el sentido de que hay personas que se pueden conformar con eso y ya no querer progresar en la vida, ¿no? Y no debemos olvidar que uno de los pilares, precisamente, o de las esencias de un sistema democrático es la movilidad social, en el sentido de que tú, aunque nazcas en los niveles más humildes de la sociedad, que tengas también la ambición y que tengas la posibilidad de poder subir a otros niveles o poder llegar a cotas privilegiadas, ¿no? Entonces, es verdad que eso puede adormecer incluso más a la sociedad. Yo lo pongo en los casos que ya ha habido, todas las experiencias que ha habido, que son muy interesantes conocerlas, pero en cualquier caso creo que debemos tender a ello. No nos va a quedar mucho más remedio si queremos seguir garantizando una sociedad social y una sociedad absolutamente justa. Porque ahora, por ejemplo, que también en el libro toca, hay una parte sobre la Agenda 2030 y llama mucho la atención, pues todas estas medidas que por supuesto son loables. ¿Quién va a estar en contra de acabar con el hambre, acabar con la pobreza, con las injusticias? Pero, por ejemplo, se les ha olvidado, que es una de las cosas que yo más critico, se les ha olvidado acabar con los paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Dices, al final, ¿dónde está el dinero de verdad en el mundo? En los paraísos fiscales. Y los ricos de verdad, para eso hacen su ingeniería fiscal, tienen asesores súper preparados, que muchos han pertenecido antes a la administración, que saben que conocen todos los trucos, precisamente para tener su dinero en estos paraísos fiscales, o simplemente dentro del contexto de la Unión Europea, en lo que eufemísticamente se llaman países de baja fiscalidad, que me parece una de las mayores, sinvergonzadas que sufrimos en esta Unión Europea. Que ahí es donde están precisamente estas grandes multinacionales y aprovechan para pagar el mínimo de impuestos, mientras nos sangran a los demás ciudadanos, nos sangran a impuestos, ¿no? Para que veamos, pues es una vez más la gran hipocresía, porque al final los que manejan de verdad la sociedad, les gusta mucho que los demás hagamos lo que ellos quieren, pero evidentemente, como dicen eso, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, pues al final, y además volvemos a lo mismo de esa polarización, y a ellos todavía les interesa más esa polarización porque es una manera de tenernos esclavizados al resto de la sociedad. Es verdad que el poder político tiene mucha fuerza, pero tenemos que pensar cómo ha llegado ese político a tener ese poder, a quién le debe su poder, porque al final todos están, sobre todo los países del contexto europeo, por ejemplo, que al final todos están subordinados a esos poderes económicos, es decir, al poder que existe, o lo que llaman el deep state, el estado profundo, detrás del gobierno. Los gobiernos tienen mucha fuerza, tienen instrumentos poderosísimos a su disposición que pueden acabar prácticamente con cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera no sea el que le ha llevado al poder y el que le sustenta en el poder. Porque al final todos, incluso, aunque tengan la mejor voluntad y la mejor intención del mundo, pues sabemos que están esclavizados también, subordinados a otros poderes económicos que son de verdad los que manejan el mundo. Y pasa a todo el mundo, es decir, que tampoco critiquemos ni a un partido político, ni a otro, ni a un presidente o a otro presidente, porque seguramente todos harían exactamente lo mismo, porque no les va a quedar más remedio. Lo que está haciendo es debilitar claramente las democracias. En las últimas encuestas, sobre todo los más jóvenes, cada vez están más descreídos con estas democracias precisamente por todo esto. Están viendo que todo lo que se les había prometido no se cumple, que tienen unas expectativas un poco halagüeñas, esa es la verdad, por eso hay que luchar tanto por ello, y en cierto modo porque los principios democráticos están muy vulnerados, pero es que los más básicos. Hablamos de esta movilidad social que es cada vez más complicado, hablamos porque una persona que de verdad nace en un ambiente muy humilde lo tiene muy complicado salir de él, hay que ser honestos. Cada vez hay una educación más diferenciada, unos grupos sociales más diferenciados, y luego es verdad que además pensemos que ya no solamente es de donde naces, sino al final el contexto también con el que te relacionas, en fin, que vemos que no se están ofreciendo las expectativas que se esperaban, y sobre todo porque esa soberanía popular que se supone que nos corresponde al pueblo tampoco se está materializando. Al final estamos también, como pongo, en esta partidocracia que a su vez subordinada a esos poderes económicos, a los bancos o a los grandes magnates que les prestan el dinero para llegar a ser lo que son o mantenerse en ese poder. Entonces los ciudadanos pues en realidad pintamos muy poco. Y esto es peligrosísimo. De los objetivos que yo he marcado con este libro, con La Encrucijada Mundial, es precisamente ver
cómo podemos fortalecer esa democracia para no perderla, porque en cierto modo, si lo analizamos, hay veces que parece que ya estamos en sistemas autoritarios, donde no existe esa separación de poderes, y también lo pone, no es que lo ponga yo en el libro, es que lamentablemente lo estamos viendo todos los días, como cada vez hay menos separación de poderes, ¿no? Una prensa cada vez más condicionada a ese poder, cómo se la maneja, por ejemplo, a través de la publicidad institucional. Entonces, claro, te das cuenta y dices, bueno, a lo mejor es que nos han estafado, ¿no? Y esta no es la democracia, ni mucho menos que nos habían prometido. Y desde luego, si no la recuperamos, si no hacemos fuerza la sociedad por revitalizar esa democracia, pues está claro que la vamos a ir perdiendo cada vez más.